directo desde Japón. Esto es Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando y tengo conmigo aquí a Clon. Hola, Clon. Saludos Armando, saludos a todos nuestros oyentes, saludos al pueblo japonés que anda por ahí. Por supuesto, ellos nos están escuchando en japonés. Sí. Sí, no, se nos acabó, Clon. Se nos acabó la peseta, qué triste cuando se acaba. Estamos hablando ya finalizado el día 3 de Star Wars Celebration Japón, lo que fue el cierre de la convención que tanto andábamos esperando ya desde hace 2 años cuando se anunció en Londres que esto venía hacia Japón. El día de hoy, el último día de Celebration siempre es uno un tanto breve, lo que se trata de anuncios, no, los principales siempre lo sueltan el primer día, el segundo día unos cuantos y el tercer día siempre dejan algo para el tercer día y en mi caso, o sea, por lo menos para mí personalmente, no quedé decepcionado con los avisos que dieron en el tercer día, Clon. No, para nada. Y a mí me encantó, especialmente el primer panel que fuimos, lo que vi es lo que quería. Exacto, y como habíamos anticipado en nuestros episodios anteriores cuando estábamos hablando un poco de las ocurrencias de Celebration, el día de hoy, de hecho, fue el único panel que vimos los dos No, juntos. en ese stage, porque sí vimos Bueno, sí, en cuanto a el Celebration Stage, exacto. Uh-huh. El único panel de los principales. Sí. Porque vimos Animation y otros juntos, pero este fue lo único que ambos teníamos boletos para ver en el Celebration Stage y en una buena posición abajo en el piso, porque llegamos temprano Llegamos a tiempo, sí. a la cola. Y era el panel de Visions, volumen 3, en el cual James Bond, el productor ejecutivo de la serie de Visions, primero llegó al escenario para dar una introducción breve de lo que es el concepto de Visions, que siempre ha sido este concepto de una serie animada que no está limitada bajo los paréntesis del canon, porque el canon tiene, si ves a Filoni, ¿verdad? Filoni con su Sí. como proverbial caja de juguetes, él hace lo que le da la gana, pero aún así hay cosas que no puedes hacer. Hay unos bordes, hay unas bajeras que se tratan de guardar por lo menos. Sí, en el caso de Visions, ellos empujan esos límites y son más creativos. El volumen 1 fue enteramente japonés, inspirado en el anime. En el volumen 2 fue cuando abrieron al nivel internacional, que vimos estudios de Chile, España, India y 20 otros países más. Bueno, no 20, pero un buen número de otros Nueve países. en total, creo que son, sí. En el volumen 3, que ya se sabía, regresan a las raíces de Visions y nuevamente con este empuje de tratar de buscar otras fronteras dentro de la animación anime. Y ya ellos habían anunciado los estudios, porque esto no es algo nuevo. Estaba Polygon, Wit Studio, Trigger, Kinema Citrus, Kamikaze Duga, Production IG, David Production. Lo que no habían anunciado eran los títulos de estas obras y ellos comenzaron el panel anunciando no solamente los títulos, sino que nos dieron como que este mini engaño, porque dijeron, aquí tenemos los 3 estudios que repiten, o 3 estudios que renuevan en Visions, que ya se sabía, porque habíamos visto la lista y habíamos dicho, ok, sí, esta estaba, este estaba, este estaba. El detalle es, y esta fue la sorpresa, que Kamikaze Duga, Kinema Citrus y Production allí no solamente nos van a traer una nueva animación para Visions Volumen 3, nos van a traer una secuela para 3 historias del volumen 1. La primera de ellas es la que menos me sorprende y es más, es como que se veía venir. Sí, tal vez es el de los personajes más populares de Visions Volumen 1. No es mi favorito de Visions Volumen 1. Tal vez por... En mi caso, yo no sé, es que yo lo encuentro saturado, Clon, porque leí el libro, los cómics en plural, y es Ronin. Bueno, el personaje que sale, él no se llama Ronin, pero el Sith que aparece en el episodio de El Duelo. Y El Duelo recibe una secuela junto con, y esta fue la parte que yo encontré graciosa, uno de tus episodios favoritos de Visions Volumen 1, que es la The Village Bride, o la novia de la aldea, que la vemos La novia traducida, de la villa. o de la villa, y uno de mis favoritos, que es
el noveno Jedi. Que es tremendo también. Sí. Y yo lo encontré, bueno, a mí me, yo pegué un grito cuando dijeron Ujú. que el Te, noveno te Jedi escuché. recibía, sí, bueno, creo que me escucharon en el escenario, cuando dijeron que el noveno Jedi recibía una secuela. Y vamos a empezar con el duelo primero. El título del duelo es Payback, que eso es como Eh, venganza casi. ujú. No directamente una traducción, pero esa es la esencia de lo que es la historia. Y en esta, el Ronin se enfrenta a un gran maestro Jedi. Y tenemos que recordar que el Ronin es un Sith. Ujú. Y los Jedi, y aquí yo me estoy basando en el libro. El libro crea este mundo raro en el cual los Jedi están con el Imperio y los Jedi no necesariamente son los Jedi que conocemos de la galaxia de Star Wars regular, donde son estos buena gente. No es que sean enteramente malos, pero no son los héroes. Sí. Y obviamente aquí tenemos un gran maestro Jedi que está buscando una venganza o por lo menos está buscando enfrentarse a Ronin. Pero no solamente esta historia lo que llama la atención, sino que van a añadir personajes y, y es casi una mezcla de personajes que a ti te gustan, porque tienen Eh, un Wookiee hay que un carga con un Wookiee. Ancelan. Ujú. Un Wookiee con un Ancelan. ¡Qué combo! Búscame el animal más pequeño con el animal más grande y vamos a ponerlos juntos. También hay como un mantis inspirado en la cantina de episodio 4. Sí, una mantis religiosa de esa. Hay que ver. Se veía bien. Y el At-At, que está como que inspirado en arquitectura japonesa. Le añadieron como que una pagoda arriba, una cosa así. Eso se ve Sí, sí, como rarísimo, una casita en el medio. pero bueno. Y por cierto, todas estas cosas a las que nos estamos haciendo referencia, si quieren ver las imágenes de ellas, pueden ir a nuestras redes sociales, a nuestro ex, ahí pusimos las imágenes de, de lo que fue el panel y de todas estas obras que están haciendo de Visions. Próximo, vamos a hablar de la novia de la villa, Clomo. Continúa el Kool-Aid que a mí me gusta de ambiental. Se veía ahí. Ese fue el que tenía el árbol bien grande, ¿verdad? Las imágenes. Sí, el título de la secuela de Devil Bride es The Lost Ones o Los Perdidos. Y nos dieron dos o tres imágenes de ella. También una de las imágenes, por ejemplo, es este personaje como que en blanco con barras rojas. Yo no sé si es al estilo casi Imperial ISB, pero vemos como este grupo de niños con una mujer. Sí, No dieron tanto de lo que es la historia. Hay otra cosa, y esto es un detalle por el lado en cuanto a nuestra interpretación de lo que se dijo en estos paneles. Tan pronto salieron los estudios de animación, el panel fue en japonés. Y aunque había las pantallas de la convención estaban subtitulando, yo prefiero sí, decir que estaban haciendo el mejor esfuerzo que podían hacer de subtitular. sí, no, la, la narración iba por aquí en Tokio y la traducción estaba todavía en Estados Unidos, a 12 horas de distancia. Tras que estaba bien atrasada la traducción, en ocasiones las oraciones no hacían sentido, estaban incompletas. Así que captamos un tanto, por lo menos es, lo que les estamos diciendo ahora es lo que creemos que se dijo. No nos hacemos responsables por mala traducción, porque en verdad, a duras penas, podemos llamar lo que estaba ocurriendo allí una traducción. De ahí vamos a pasar a Picolín, vamos a pasar al noveno Jedi. El noveno Jedi se llama Child of Hope y la niña, voy a decir niña porque la personaje principal es Cara y Cara es una niña, la niña de la esperanza. Y continúa la historia de Cara, la búsqueda de su padre, porque su padre, si recuerda, el noveno Jedi se había quedado en el planeta cuando ella escapó en su, no en su speeder, en la bicicleta voladora, bueno, sí, speeder bike, escapó mientras el papá se había quedado atrás cuando habían llegado los soldados. Pues los soldados se abraban a su papá y ella está buscándolo. La guerra continúa en contra de estos villanos. Y tenemos a su maestro Jedi, que fue el que vimos al final de la historia, que está enseñándole y aprendizaje y todo eso. Vimos una imagen de ella con un droide nuevo y además con su sable de luz verde. El noveno Jedi para mí fue una obra magnífica dentro de Visions Volumen 1. La parte en la cual todos los Jedi encienden, bueno, lo que ellos pensaban que era, porque tenían los sables que no tienen color
y tan pronto tú obtenías uno, le daba a tu color, y ese momento en que todos encendieron sus sables de luz y eran rojos. Oh, ese momento siempre vive rent free dentro de mi cabeza, Eh, Clow. el- esa sorpresa, ese elemento de sorpresa que tuvo ese video, lo hace esencialmente uno de los mejores. Y fue el momento preciso ahí. Y como recordatorio, en nuestro feed del podcast pueden ver nuestras discusiones de el volumen 1. Ujú. Bueno, pueden escuchar nuestras discusiones del volumen 1 de Vicious, incluyendo estos 3 originales: Noveno Jedi, el Village Pride y el Duelo. Y cuando estábamos hablando de Noveno Jedi, una de las cosas que estábamos discutiendo entre nosotros en el podcast era cómo esta historia nos había dejado con ganas de saber qué pasaba, porque nos dejaba un incompleto de una manera, bueno, no incompleto, pero nos dejaba uno con esta ganas de saber, ok, ¿qué es lo próximo? Sí, Derrotaron a estos Sith, pero el papá de ella, los que se quedaron atrás, ¿qué viene próximo? sí. Yo diría que de los 9 episodios de la primera temporada, si había uno que tenía el potencial para tener una continuidad, una segunda parte, era el noveno, el noveno Jedi. Porque, como dice, se quedó en que la historia continúa, en que había mucho más que explorar. Entre los otros cortos, porque ya saliendo de las 3 secuelas, Kinema Citrus va a presentar Yuko's Treasure, el tesoro de Yuko. Yuko es este personaje súper adorable, como que está en su niñez, y su droide Billy, como los personajes principales. Billy es como este oso grandote que tiene un microondas en el medio del pecho. Súper adorable. Por favor, figuritas de él también. Y los ponen, lo que yo creo que es Tatooine, porque se veía bien desértico y bien Jawa. Sí, los Jaguars estaban peleando con él. No peleando, pero no les gustó. Que Yuko quedó como que en el medio, Ajá, les como, destrozó algo. sí, tuvo que venir Billy a rescate. Tenemos también que el estudio Trigger va a presentar The Smuggler. Y The Smuggler, la personaje principal es como inspirada en Han Solo. La pueden ver un Han Solo femenina, pero también en la imagen central hay un droide, hay un Sí, hay bueno, un equipo sí, hay como un de smugglers. Stormtrooper, sí, ¿verdad? Hay que ver cómo va a terminar esto. El otro que tenemos es Witch Studio, que tiene The Bounty Hunters, son los cazarrecompensas, con el personaje principal llamándose Seven. Y esta producción también nos dieron unas imágenes de una nave bien similar un poco a casi al milenario, diría yo. Que tenemos, es casi doble dosis de personajes inspirados por Han Solo, pero en este caso es un cazarrecompensa en vez de un contrabandista. El droide copiloto ahí es el que se ve medio cómico. Tiene una carita con una sonrisa bien alegre. Cierto. Tenemos a Project Studio Q presentando The Song of Four Wings. Y su personaje principal se llama Crane, una princesa. En esta también hay un astromech con colores como rojo y naranja. Pero lo más impresionante son los AT-AT, o los caminantes imperiales, porque hay una imagen dentro de lo que fue el trailer que presentaron de Vicious Volumen 3, donde estos Walker imperiales salen como que del hielo, como si estuvieran bajo el hielo, y explotan de ahí. Y a eso le añades los colores que tiene, porque se ven como unas auroras en el cielo, que eso es, wow, Colón, se vio brutal. Sí, hay una imagen en la aurora boreal prácticamente, pero en múltiples colores, no solo en verde, se ve un anaranjado, unos tonos ahí medio rojizos, y hasta se ve un planeta envuelto dentro de la aurora a la distancia. Polygon Pictures va a presentar The Bird of Paradise, o el ave del paraíso, Ese fue de los nuevos, ese es mi favorito, yo creo. y nos presentaron dos personajes féminas, una de ellas yo diría que es del lado de la claridad, llamada Nakime, y bueno, no, en realidad ambos son Nakime, ahora que estoy mirando la imagen de cerca, porque estábamos tomando fotos y pasando rápido, está Nakime regular y está Nakime del lado oscuro. Ajá, ajá.
parece que va a haber Un cambio un aquí. cambio. Algún evento la lleva de un lado al otro. Lo que mencionaron es que esta historia va a mezclar mitología de los Jedi con las creencias religiosas de Japón. Que esto es lo que me gusta a veces de estas historias, que también nos traen cultura, nos traen religión, nos traen creencias que son diferentes a las que conocemos en nuestros países, del otro lado del mundo. En esta también es que estaba bastante lo de la parte medio, se veía mucha naturaleza. Tenemos a David Productions presentando Black o Negro. El personaje principal de esta historia es un Stormtrooper y nos enseñaron imágenes de varios uniformes de Stormtroopers de colores rojos, colores verdes. Y a quien no le gusta una historia buena de Stormtroopers. Enseñaron un breve corto y era como el trench run de episodio 4. Habían a las X y TIE Fighters volando y peleando unos con los otros. La música fue lo que a mí me dio, me hizo rascarme la cabeza porque era como de Big Band, de estas como, de, diría yo, de los años 50 casi. Que uno esperaría de una película en blanco y negro, pero en este caso con Star Wars, que wow, cayó bien raro. Estos son todos los cortos que nos dieron los títulos. Lo próximo que anunciaron fue la fecha. La fecha de Visions Volumen 3 va a ser el 29 de octubre de este año. Estamos ahí a par de meses de que nos den más Visions. Casi para Halloween, sí. Sí, vamos a tener en septiembre Lego y en octubre Visions. Que va a ser una buena manera de finalizar el año. Sí. Pero Vision no se quedó ahí nada más. No, Anunciaron más. pero antes de eso nos enseñaron el trailer. El trailer del volumen 3 muestra episodios de Visions que yo diría que son más Star Wars que el volumen 1. Para mí que el volumen 3 se va a quedar más cerca de los visuales conocidos. Vimos muchos a la X, vimos Stormtroopers, vimos Smugglers. No había mucha cosa así como que bien rara, porque el volumen 1 y el 2 había unos episodios que se iban bien left field. Aquí los visuales se mantenían bastante cerca de lo que se conoce, pero con muchísima creatividad, por supuesto. Sí. De hecho, no recuerdo cuál de los episodios en particular, pero había uno que la persona era una personaje fémina, tenía un droide que se dividía en partes y se le pegaba al cuerpo de ella Como un como... condamo, ajá, y se convirtió como un X-Wing. Exacto. Yo pensé, no sé si recuerdan los muñequitos de antes de... Mazinger Z. Bueno, sí, pero también había una versión media americanizada de... Ay, que era uno verde, azul y blanco. Les debo el nombre, pero le caían partes hacia el cuerpo y se convertían en una motora uno y así. Lo próximo que anunciaron fue que, además de la serie regular de Visions, van a crear una nueva antología de series, digamos, que se llama Star Wars Visions Presenta. Y una nueva experiencia donde son un formato largo, donde van a tomar historias y en vez de darnos un solo episodio como ha sido la norma, van a permitir que haya múltiples episodios, como una miniserie dentro de estas nuevas ideas. Y no solamente anunciaron que viene este concepto, sino también anunciaron cuál va a ser El primero. el primer corto que recibe el tratamiento largo. Y ese fue el momento en el que yo casi me desmayo de la emoción, porque el noveno Jedi, The Ninth Jedi, va a ser la primera serie en experimental dentro de este formato largo. Y wow, clon, uff. Esa es la que es. Esa es la que pedíamos y es la que nos dieron. Es la que tiene el potencial. Ya tenemos 2 episodios prácticamente. Al momento en que empiece el formato largo, ya vamos a ver, tenemos 2 episodios a ese momento. Lo que te digo es que si decían Visions presenta el duelo o el running, me levantaba, me iba a ir, me iba a ir, me iba a ir de allí, iba a decir, no, No, ya paso. ese es popular, pero yo estoy feliz que hayan escogido el otro.
De ahí dividimos ataque. Clon se fue a hacer la fila más larga de su vida. Literalmente la fila más larga de mi vida. Las cosas que uno hace por el amor a Star Wars. Fue al Celebration Store, la tienda de Celebration. Yo lo acompañé por un poco más de una hora en una cola que se estaba moviendo. Por momentos yo pensé que bastante rápido, pero luego me dice Clon que se trancó y estuvo ahí. Estuvo como 45 minutos sin moverse, trancada. Yo me tiré al piso a esperarle, me senté. Y lo triste es que uno dice, bueno, pues lo dejo y me voy, pero ya sufrí 1 o 2 horas. No, ya tengo que terminar y echar el gesto. So, al fin y al cabo fueron como 3 horas y media de fila y después adentro en la tienda había que volver a hacer otra pequeña fila para las camisetas y, y cogiendo para arriba y para abajo buscando y parecíamos todos hormiguitas, cada quien tratando de conseguir algo antes de que se acabe, cosa de loco, sinceramente. Mientras él hacía eso, yo tenía mi cita con Manny Jacinto. Y Tremenda. me tomé mi foto con Kimi, o el extraño. La fila estaba bastante larga, aunque fueron súper rápido. Y aquellos de ustedes que han ido a Celebration, si han tenido la oportunidad de hacer los fotos, saben que eso es friendo y comiendo. Entonces, es tu turno, te mueves, tómate la foto, tienes una breve interacción con la persona, puedes decirle hola, puedes decirle gracias, puedes decirle algún mensaje, pero eso es, vamos, mueve esa fila, mueve esa fila. Bunny, la verdad fue súper amable, fue una persona que estaba sonriendo mucho, se notaba que estaba feliz de estar ahí y bueno, como que tenía una fila de personas que todos estaban súper felices Eh, de conocerlo. Esta es su primera, ¿verdad? Sí, Dentro del sí, mundo de Star Wars sí, es su sí, primera, sí. sí. Esperemos que no sea la última. Esperemos. De ahí también tuve otro photo op y este photo op es otro de mis favoritos, creo. Sí, sí, en este yo tengo una envidia que me está comiendo por dentro. Y fue que justamente cuando salí de Manny Jacinto fue la hora precisa para conocer a Noops de Aventuras de Joven Jedi. Eh, Esa foto verdaderamente me va a hacer falta. Oye, Noops es chiquitito, clon, que yo pues me tuve que arrodillar porque no quería que verme tan alto así. Yo estaba en una rodilla y hicimos nuestra atracción de la fuerza y no, yo estaba súper feliz. Había una niña en la fila haciendo cosplay de Liz. Ah, me perdí eso. Y la nena, de pronto ellos dijeron, mira, Noobs, ahí está Liz. Y el Noobs estaba súper feliz, y la nena estaba súper feliz, y yo que estaba casi llorando. Oye, pregunta casi obligatoria. ¿Bailó o no bailó? ¿Baila Sí, no? bailó, baila, hizo con las manitas así, todo como hacen, no, ese Noobs, como si Noobs bailó. Ese era Noobs. Eso no Sí, era una persona vestida de Noobs, ese era Noobs. muy bien, Tenía muy unos bien. ojos de psicópata, pero sí. Sí, el cosplay podría mejorar un Sí, poquito. me encantan los memes que hacen del Noobs así con ojos brotados y fuego detrás. Así me Ah, sentía yo un poco con ese Noobs. Eh, y también terminé, a ver, dentro del app de Celebration tenían una búsqueda de droides donde uno iba a través del piso de la convención escaneando códigos QR y logré escanearlos todos. El club me ayudó a encontrarlos y esperé hasta hoy a decir, ok, vamos a buscar mi gran premio por escanear, caminar toda la convención buscando estos dichosos códigos QR y me dieron una tarjetita postal. sí. Una tarjetita postal. Mira, después de yo haber visto el premio que lo vi, ya no me molesta tanto de que mi celular haya tenido problemas de internet para buscarlo y que no lo pude hacer. No hay resentimiento ninguno. Lo triste es que a la misma vez que recogí mi tarjeta postal estaban dando unos posters de episodio 3 del 20 aniversario y desafortunadamente yo no tenía boleto para esos posters y mientras todos estaban felices con sus posters del 20 aniversario de episodio 3 yo andaba con mi tarjetita postal diciendo, must be nice, qué bien, bien por ti, me alegro por ti, sonriendo con las muelas. De ahí, ya como era el último día de Celebration, no había tiempo de hacer mucho. Las personas estaban tratando de salir de las últimas cosas que tenían en su lista y la convención no iba a terminar tarde como los otros días. Meta ya se cerró súper temprano. Y en los lugares de ventas, algunos de los más populares, ya estaban cerrando.
Y lo que yo pasé fue a la ceremonia de clausura. La ceremonia de clausura en el Celebration Stage, tuve la oportunidad de entrar ahí para ver el anuncio, porque bueno, tiran este último trailer bien bonito de lo que ha pasado durante el fin de semana, como el resumen del fin de semana, y luego el gran anuncio de dónde va a ser el próximo Celebration, que era la gran pregunta que todos estaban haciendo desde ayer, incluso la discutimos brevemente en nuestro episodio discutiendo el día 2. Habían dos grandes candidatos, uno de ellos que todo el mundo decía era la posibilidad de regreso de Celebration a Orlando, considerando que el orden ha sido Orlando, Anaheim, Londres y Japón, luego de eso. Y todo el mundo estaba, pues a lo mejor le toca otra vez a Orlando por ser los 10 años. Desde ayer se había empezado a rumorear en los pasillos de Celebration aquí en Japón de que California era un candidato fuerte por el 50 aniversario de Star Wars, el 50 aniversario de lo que luego fue conocida como Episodio 4 A New Hope. Lo primero que nos enseñaron antes de la sede del próximo Celebration fue el logo del 50 aniversario de Star Wars. No es como que es súper diferente al del 40 o del 45, porque siempre utilizan la clásica imagen de Luke Skywalker y Leia con Luke con el sable de luz hacia arriba, que es el póster original de Star Wars, Ujú. y como diría Claude, justo y necesario. Esa iconografía dentro del número 50 y el rectángulo, que es prácticamente el rectángulo universal de los aniversarios de las películas de Star Wars. Está bonito. Y por supuesto, ya quiero la t-shirt, el parcho y el pin del 50 aniversario. Y poco después de eso fue que nos anunciaron la sede. Y la sede es California, pero no es Anaheim. Va a ser Los Ángeles, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, del 1 al 4 de abril del 2027. Estamos hablando de que nuevamente Celebration, a diferencia de este año que fue de 3 días, va a ser una convención de 4 días, de jueves a domingo, en la semana, el fin de semana de Pascua, al igual que esta vez. Yo, por mi parte, me hubiese encantado que fuera Orlando, por razones obvias. Ujú. Yo no soy muy fanático de Los Ángeles, como estaba diciendo la clon, nosotros vacilando un poco, fueron de una de las ciudades más limpias aquí en Japón a una de las ciudades más mugrosas que hay en los Estados Unidos. Además que tiene un tráfico horrible, transportación pública no existente y hoteles sobrevalorados. Así que tenemos 2 años para... Es más, yo diría que no solamente me voy a preparar económicamente para ese celebration que en el caso de nosotros que vivimos en los Estados Unidos tenemos la suerte de que no nos va a salir tan caro como si fuéramos de otro Ujú. país, pero también para prepararme psicológicamente para ir a un lugar que yo no me agrada. Sí, sí. Lo único bueno, ¿verdad? Hay que buscarle a veces el lado bueno de las cosas. Es que al ser en Los Ángeles, esperamos y sabemos que hay una gran población de habla hispana. So, estamos como en casa. Esperamos poder hablar y compartir más con mucho más gente. Esa es la práctica de ellos para antes de las Olimpiadas del 2028. Ujú. Van a empezar a ver cómo desastroso es Los Ángeles un año antes de que sea aún más desastroso. Porque mira que yo dije, diablo, para hacer las Olimpiadas en Los Ángeles están bien locos para hacer las Olimpiadas ahí otra vez. Bueno, en este caso ni siquiera se compara con cuando fueron las Olimpiadas por primera vez allí. Y mira, nos tiraron ahora el Celebration ahí. Eso es, yo sigo diciendo, eso es una conspiración para que los ejecutivos no tengan que viajar mucho. Yo hubiese preferido San Francisco, mano, porque eso es la cuna de Star Wars cuando se trata de Jorgito. Aunque, bueno, si nos vamos a 1977, gran parte de la producción fue en Los Ángeles más que en San Francisco, que San Francisco fue más, ya cuando Jorgito estaba más independiente después del episodio 4, pero aún así, Los Ángeles. Ugh. Anyway, pero sí, nuestro plan es estar ahí, nuestro plan va a ser, por supuesto, dar el viaje, bueno, si conseguimos boletos, y, y estar ahí en la cobertura. Esperamos que hayan pasado bien con nosotros los pasados 3 días, mientras hemos estado discutiendo los anuncios, poniendo las fotos y todas las ocurrencias y cosas que hemos visto aquí en Japón. Estén pendientes del podcast, tenemos ahí un par de episodios más que hemos producido y tenemos un par de episodios que gracias a Celebration vamos a poder producir en las próximas semanas
Recuerden buscarnos en las redes sociales. Estamos en X como Rebeldes Fuerza, en Threads como Rebeldes de la Fuerza. Y si nos están escuchando a través de su servicio de podcast de preferencia, lo primero que tienen que hacer es darle a suscribir. Y luego, si es Apple Podcast, apreciamos una reseña de 5 estrellas, una reseña escrita, o en Spotify una reseña de 5 estrellas. Eso ayuda a que otros nos encuentren. Si nos están escuchando a través de YouTube y viendo, entre comillas, porque lo único que va a salir es el logo de este episodio, también denos ahí un suscribir, la campanita para que les lleguen las alertas de cuando publicamos nuevos videos, porque también además de los episodios ponemos otros videos de vez en cuando y así les llegan esas notificaciones. Y no se olviden, como dice Clon, ¿de qué? La caja de comentarios para que los leemos. Díganos qué piensan, que si tienen preguntas de cómo fue la experiencia por acá en Japón, en Celebration, ese es el lugar perfecto. Escríbanos que los leemos. Y con esa los vamos a dejar por la noche de hoy desde Japón. Hasta la próxima. Se cuida, familia. ¿Cómo diríamos adiós en japonés? Sayonara. Sayonara. Por la luz y por la vida. Bye. Bye.